estaba hablando con Miguel Ángel, le había hecho una pregunta en relación con el papel de Fidel Castro en esta gesta. Es decir, hay toda una mitología de Fidel Castro tirándose de un tanque, de Fidel Castro ordenando el bombardeo del acorazado Houston en la playa de ahí de Playa Girón. ¿Qué hay en realidad de verdad en esto? Y justamente tu libro inicial, ¿cuáles fueron los problemas que confrontó en relación con esta visión estrictamente histórica? Mira, en aquella época, te diré que de muchos años después que se publicaron los 4 tomos sobre Playa Girón, inmediatamente después de los hechos de Playa Girón, la historiografía cubana fue cambiando con relación a determinados hechos de, de esos combates. Fidel Castro llega a la zona de Playa Girón en la noche del día 17 de abril. Él había establecido un puesto de mando en el Central Australia, y desde Central Australia se comunicaba con mensajeros, porque el ejército cubano en aquella época tenía muy pocos radios. Para mandar una orden tenía que mandar un mensajero en un carro para que diera la orden. Después de una reunión importante desde el punto de vista táctico en la zona del Central Australia, Fidel Castro se encamina un poco adentro de la ciénaga y llega a un lugar cercano a un cruce de camino que se llama Pálpite. Y allí también conferencia con algunos jefes de batallones importantes, como después general a Haroldo Ferrer, que era jefe de su guarnición, de lo que ellos llamaban columna 1 del ejército rebelde. Estando Fidel Castro en esa zona, le dicen que se está produciendo un desembarco en la playa de Baracoa, en el oeste de La Habana. No la Baracoa de Oriente, sino esa pequeña playa que se llama Baracoa, que mucha gente no sabe que existe y confunden una con otra. Y Fidel Castro decide regresar a La Habana. Ese desembarco en realidad fue un desembarco electrónico realizado por la Marina de los Estados Unidos, donde aparentemente habían cientos de naves de guerra y casi miles de botes desde las naves de guerra hacia la tierra, hacia la zona de Baracoa. O sea, Baracoa, Jaimanita, toda esa zona del oeste de la costa norte de La Habana. Y Fidel Castro regresa allí. Cuando se da cuenta de que fue una operación de desengaño, o de engaño, mejor dicho, pues se quedó en La Habana hasta el día 19 de abril, que regresa a la zona de combate, al área de combate más bien, ¿no? Y entra por la zona de un pueblecito que se llamaba Yaguaramas. Allí se había formado una gran columna con varios batallones pesados de La Habana, y también con una gran cantidad grande de tanques pesados, de los primeros que habían llegado desde la antigua Unión Soviética. Desde allí, el día 19 de abril, se lanza una gran ofensiva sobre San Blas. Cuando se lanza la ofensiva sobre San Blas, que es un punto importante de comunicaciones, Fidel Castro no había llegado todavía a la zona de los combates. San Blas cae casi al mediodía del día 19 de abril. Los miembros de la brigada que estaban defendiendo San Blas tienen que retirarse ante ese empuje tan grande, y se retiran hacia Playa Girón. Fidel salió de La Habana ese día hacia la zona de combate exactamente a las 2:43. Eso se sabe por las mismas notas taquigráficas de él. Y llegó a la zona de combate alrededor de las 5 de la tarde, cuando ya se había tomado San Blas y cuando ya se preparaba la ofensiva final desde esa área hacia Playa Girón, que es la última zona donde está controlada por las unidades de la Brigada 2506. Ya en ese momento, desde la zona del oeste, ya había caído Playa Larga desde el día antes,
y las tropas al mando de José Ramón Fernández habían avanzado casi hasta Playa Girón, donde fueron detenidos por segunda vez. La primera vez que fueron detenidos fue en Playa Larga en la noche del 17 y la mañana del 18 de abril. Cuando se toma Playa Larga, que la toman unidades de tanque desde la carretera de Yaguarama, es decir, de Yaguarama a San Blas y San Blas a Playa Girón, cuando cae Playa Girón, Fidel Castro había dicho a uno de los tanquistas, a uno de los jefes de tanque que comandaba la columna, que con la ametralladora de su tanque y balas lumínicas, balas estas que X cantidad de balas se encienden, que cuando llegara a Playa Girón tirara al aire con esas balas lumínicas para que él supiera que ya habían tomado Playa Girón. Eso es en sentido general lo que ocurre y dónde está Fidel Castro el 17, que está en el punto 1, en el Nuevo Vedado, llega a la zona de combate al anochecer, regresa a La Habana en la madrugada del 18 y está en La Habana hasta las 2:43 de la tarde del día 19, llega otra vez a la zona de los combates. Estamos a la zona de combate en general, como un teatro grande de combate. El día 19 de abril, después de las 5 de la tarde, ya casi al anochecer, es decir, 2 horas antes del anochecer. El 19 de abril, ya con Playa Girón tomada, Fidel Castro tenía en la Sierra de Zapata, tenía 2 yates de recreo que él utilizaba. Y él no se queda a dormir en Playa Girón, sino que él pide que uno de los yates, que se llamaba La Gloria, se lo traigan desde Buenaventura, en un puertecito que hay al este de Playa Larga, y le dice que se lo lleven hasta Playa Girón, y esa noche, la noche del 19 de abril, duerme en uno de sus yates. El 20 por la mañana es cuando, con el apoyo de su batallón especial, la columna número 1 del Ejército Rebelde, el 20 por la mañana, pues Fidel Castro, con ese apoyo y con los tanques de guerra, va desde Playa Girón a Playa Larga, recorre el camino de Playa Larga y se empieza a meter en lo que se llama la península de Zapata, que es como los cubanos decimos, que es como el brazo, la pata del caimán, ¿no? Tú ves a Cuba en un mapa, parece un caimán, y la península de Zapata es la pata de ese caimán. Allí, al mediodía del día 20 de abril, Cancio, le dicen que desde el barco Houston, que es uno de los mercantes que usó la brigada, le estaban tirando a las tropas cubanas. Esa fue una información errónea. En realidad, los sobrevivientes del batallón 5 de la brigada estaban cerca del Houston después que lograron saltar del barco ese del Houston, que fue bombardeado, y se estuvo quemando durante un tiempo, y el capitán del barco consiguió encallarlo en unos arrecifes que había allí, de manera que el barco no se hundió. Pero era un barco lleno de municiones, desde allí no estaban disparando a nadie, por la sencilla razón de que ese barco se temía que en cualquier momento iba a explotar. ¿Sí? Todas esas municiones, cantidad de municiones que llevaba, iban a explotar, y los antiguos tripulantes y los miembros del batallón 5 de la brigada que se movieron en ese barco desde Nicaragua a Cuba, se habían apresurado desde el primer momento a irse desde el barco. De manera que en el barco no había nadie. Fue una información errónea que le dieron a Fidel Castro. Y cuando él estaba allí, los famosos cañonazos, primero desde un tanque 334 y segundo desde un cañón autopropulsado, que era un equipo que tenía mayor alcance, un SAU 100, le dispara al barco, y después de 2 o 3 disparos consigue
que el barco se incendia y estalla. Ese es en líneas generales la trayectoria de Fidel Castro durante los días de combate. ¿La foto del tanque es exactamente el día 19 o el 20? No, la foto del tanque es al mediodía del día 20. Ya. Que bueno, tal parecía que era, o sea, las versiones que se han dado es que era muy anterior, como cuando comienzan los combates. Exactamente, ¿tú crees que ha sido o que fue el principal motivo de que el libro se retirara del consumo de la población cubana en 1979? ¿Crees que esa fue la principal causa? Bueno, por lo menos ese fue el principal argumento. Acuérdate que yo mencioné antes que el libro ya había tenido problemas por la manera en que el libro estaba escrito. El libro, según me dijeron los comisarios políticos de aquella época, el libro no estaba escrito en el lenguaje de la revolución. Es decir, y eso fue otro de los problemas. Otro problema es que yo, como te conté también, nunca mencionaba la palabra, nunca calificaba a ningún miembro de la brigada como mercenario. Bueno. Puesto que yo no creía que eso ayudaba al libro en absoluto. Al contrario, que ya ese calificativo demeritaba totalmente el interés histórico que yo tenía por hacer ese libro. Como ocurre en tantos años, en algún momento del año 1961-62, cuando se publican los 4 libros de Playa Girón, los famosos 4 tomos de Playa Girón, se menciona algo de que Fidel Castro disparó el día 20. Pero claro, desde entonces habían pasado casi 20 años. Esos 20 años habían sido secuestrados. Y la imagen que se ofrecía de Fidel Castro participando activamente en Playa Girón es la imagen que estaba en todas las vallas cubanas de él bajándose del tanque o conferenciando con otro tanque, con otros tanquistas y finalmente haciendo los disparos desde el South 100 al barco Houston. De manera que al yo narrar que eso ocurrió el día 20, rompo con toda una mítica, y es la mítica de la participación de Fidel Castro directamente en los combates. Te diré, sin embargo, que los últimos libros publicados en Cuba, entre ellos uno de los taquígrafos de Fidel Castro, a quien yo conocí en la escuela de periodismo, ya esa historia está narrada. Si a mí me castigaron por una historia que narré antes de tiempo, después de 50 años, pues finalmente, en un libro que se llama Desde el punto 1 a Playa Girón, ya esa historia ya la cuentan ellos. Sin embargo, yo fui castigado por haberla contado a destiempo, por decirlo de alguna manera.